A continuación explicaré un poco lo que fue el proceso de la extracción, la transformación y la carga de los datos. En primera medida, ¿qué se hizo? Pues se creó un archivo de Excel correspondiente a cada una de las tablas que se especificó en el modelo, en donde cada archivo de Excel tiene cada uno de los campos, cada una de las columnas que se especifican en el modelo relacional y pues hacen referencia a los datos que el OSA nos facilitó. Como para contextualizar, se tiene un archivo que fue facilitado por el OSA en donde se toma las ausencias de los estudiantes en las diferentes escuelas en un municipio. En este caso es la mesa, donde se tienen los datos básicos como lo son el nombre del estudiante, el número de identificación del municipio donde reside, una intervención que se le hace a esa persona, la escuela, el docente, lo que es el grado, la edad, el sexo, etcétera. Y pues se dice que cada registro es una ausencia diferente, en donde se miden diferentes variables como lo son si le dio fiebre, los números de día de fiebre, si le dio dolor de cabeza, si le dio diferentes síntomas mientras estuvo ausente. Todos estos datos fueron llevados a los Excel que fueron creados, de manera en que si vemos por ejemplo el Excel de estudiante, podemos ver los datos básicos. De igual manera, en muchos de los casos existían datos incompletos, por lo que fue una tarea bastante tediosa el realizar la extracción, como tal también la carga, ya que si yo no tengo el número de identificación, pues esta va a ser la llave, en donde si no la tengo, pues no se puede ingresar a la base. Todo esto fue reportado a la persona representante del OSA. Entonces, esto es para mostrar lo que fue un poco el proceso de la extracción a manera muy breve. Lo siguiente, es la transformación. ¿Qué se hizo en la transformación? Se hizo con el programa Spoon, que es para la integración de los datos, en donde se puede hacer todo lo que es ETL, como tal la extracción, la carga y la transformación de los datos. Se tienen diferentes partes de la migración, porque además de que pues, se hacía por pedazos grandes del modelo, como se puede ver, se hizo la parte de la persona y todos sus adyacentes, la parte del establecimiento con sus muestreos y todos sus atributos, y la parte de la estación con la medición. Todo esto se ve reflejado en las diferentes partes que existen acá. ¿Por qué se hizo por partes? Primero, para hacer más sencilla la prueba de un pedazo en migración, en donde yo no tendría que esperar pues a que se insertara otra vez todos los datos, sino que pues voy probando cada pedazo. La otra razón es porque al existir tantos datos, tantas entradas con tantos datos, sencillamente lo que hace el programa finalmente es arrojarme el error de la memoria, el de out of memory. Entonces, por esta razón se decidió separar la transformación. De igual manera, acá pues todo se realiza correctamente. Como pequeño ejemplo, voy a realizar esta parte de la transformación. Le damos a ejecutar y esperamos. Ok, una vez realizada la transformación,
pues damos evidencia de que cada uno de los pasos, cada una de las entradas y salidas se realiza con éxito. Pues esto sería con cada una de las partes. Finalmente la migración fue correcta, en donde todas las tablas tienen datos como evidencia de que la transformación es realizada con éxito. Vamos a ver ya lo que fue la carga, lo que es ya en la base de datos, y pues vamos a mirar las tablas. Entonces, digamos que una de las tablas medianamente grandes es persona, en donde si vemos los datos que se cargaron, pues se carga todo lo que es el documento de identidad, el nombre, la edad, el código del sexo, que hace referencia ya a la tabla sexo, en donde si miramos pues se tiene lo que es masculino y femenino. Entonces pues vemos que la transformación se realiza con éxito. Los principales beneficios que traería la implementación de este proyecto sería la conectividad con software orientado a datos georreferenciados, por lo que los miembros del Observatorio de Salud Ambiente podrán hacer uso de los proyectos que contienen dichos datos que se venían trabajando con anterioridad. Otro de los beneficios es la información en línea, lo que permite tener una buena accesibilidad a dicha información. Tiene como tal la consolidación de un centro de datos, tiene la generación de reportes y la reducción de los costos y los tiempos. La arquitectura de la solución es bastante sencilla. Tiene como tal una entrada que son los proyectos del Observatorio de Salud y Ambiente, un proceso intermedio que se realiza una transformación de dichos proyectos y una fase final en la que existe una migración de la información a la base de datos. La arquitectura de los componentes, como podemos ver, la entrada son archivos que están compuestos por archivos Excel, archivos de bases de datos de Access, entre otros, y se realiza un proceso intermedio por medio de la herramienta Spoon, llamado ETL, en el cual se realiza la transformación de los datos para poder hacer la migración a la base de datos implementada en PostgreSQL. De PostgreSQL se permite realizar una conexión con ArcGIS, que es un software orientado a la georreferenciación, y se podrá también realizar reportes dinámicos por medio de la herramienta Pentaho Report. A continuación explicaré uno de los modelos realizados para dar solución al problema planteado. Como podemos ver, se tienen diferentes entidades del estudio realizado a cada uno de los proyectos que fueron entregados por el OSA, donde existen 2 o 3 tablas principales en las que se desglosa mucha información, como lo son persona y como lo es establecimiento, además de la tabla medición. Entonces, en la tabla persona tendremos, bueno, además de todos los atributos, las personas se les hacen diferentes intervenciones, encuestas, consultas, y se le toma las diferentes ausencias que tengan durante un año escolar. Por persona se puede tomar un estudiante, un acudiente o un docente. En establecimiento se va a relacionar cada una de las personas y bueno, entonces decimos que cada establecimiento tiene su depósito, cada depósito pues tiene su material. En el establecimiento se realizan diferentes muestreos que
tienen diferentes variables que le miden a dichos muestreos. Entonces, establecimiento con muestreo es como una de las partes fuertes de los proyectos que maneja el OSA. Finalmente, existe la tabla medición relacionada con una estación, en donde en dicha estación se realizan diferentes mediciones de fenómenos tales como el brillo solar, la humedad, o también se mide las caudales, la lluvia como tal. Entonces esos son como las tres partes más grandes en donde se realizan los proyectos que maneja el OSA. Ahora se mostrará cómo sería la visualización de los datos georreferenciados mediante la conexión entre Postgres y ArcGIS. Acá ya tenemos implementado el modelo en la base de datos, en el motor de base de datos Postgres. La base de datos se llama OSA, que son las siglas del Observatorio de Salud Ambiente. Acá pues ya tenemos el modelo implementado con algunos datos que se venían trabajando ya en el Observatorio de Salud Ambiente. Una de las ventajas que ofrece Postgres es la importación y exportación de archivos que contengan datos georreferenciados, los cuales pueden ser visualizados en ArcGIS. Por ejemplo, acá vamos a realizar la importación de un archivo que contiene datos georreferenciados que se venían trabajando en el Observatorio de Salud Ambiente. Este archivo fue entregado por un representante del Observatorio de Salud Ambiente. Acá lo importamos. Listo. Y ahora, como podemos ver, aquí se encuentra ya el archivo importado y en el cual podemos ver los datos que contiene. Listo. Ahora en ArcGIS vamos a realizar la visualización de los datos y podemos ver que acá se puede realizar la conexión con la base de datos en Postgres. Simplemente la realizamos y acá podemos ver que se encuentran todas las tablas que estaban en la base de datos en Postgres. Ahora pues vamos a agregar dichos datos georreferenciados para la visualización en un mapa. Acá simplemente vamos a definir el lugar donde se va a guardar dicho mapa. La guardamos y procedemos a agregarla a nuestro mapa. Podemos ver que ahora se puede visualizar un mapa en el que se encuentran las veredas de Anapoima. Ahora vamos a agregar los datos georreferenciados de los establecimientos en donde se han realizado los estudios. Hacemos el mismo procedimiento que realizamos hace unos segundos y procedemos a agregar dichos puntos. Ahora podemos ver en el mapa que se graficaron los puntos donde se encuentran los establecimientos que fueron estudiados, y ahí se puede visualizar los datos. Ahí los tenemos y también se pueden visualizar en el mapa.